de mi llamado. ¿Cuatro qué? 4 evidencias de mi llamado. ¿Saben que cada uno de los que estamos en este lugar hemos sido llamados por Dios? Amén. El ser llamados por Dios no es simplemente estar aquí parado en el púlpito, o estar cantando, o estar haciendo algo allí. Hemos sido llamados con un propósito específico de Dios. Amén. Y yo quiero que usted lea ahí el pasaje y dice en el nombre de Jesús: cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés: mira, y yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis mandamientos, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando habló a Faraón. Amén. Y yo leí este texto y yo: wow, Señor, ¿qué nos quieres hablar en esta noche? Y él me decía: aquí hay 4 evidencias de que yo te he escogido para algo especial. ¿Cuántos creen que Dios ha escogido? Amén. Y el primero, quiero decirle, la primera evidencia es que debo saber reconocer la voz de Dios. Yo debo reconocer la voz de Dios. Cuando Dios me habla, debo diferenciarlo a cuando mi propia voz me habla o cuando otros me hablan. Y yo quiero que usted mire ahí en capítulo 6, versículo 28. Dice: cuando Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló a Moisés? Jehová. ¿Quién habló a Moisés? Jehová. Y mire el versículo 29. Dice: entonces Jehová, ¿qué? Habló a Moisés. ¿Saben? Dios mismo empieza a hablarnos a nosotros y a decirnos qué quiere hacer con nuestras vidas. Y quiero leerles esta anécdota. Y dice: ¿Dios nos habla todavía? ¿Será que Dios nos habla todavía? Amén. Dice: un joven había estado en el estudio bíblico del miércoles por la noche. El pastor había hablado de escuchar y obedecer al Señor. El joven no pudo evitar pensar: ¿Dios habla a la gente hoy? Después del servicio salió con unos amigos a tomar un café y comentaron el mensaje. Varios contaron cómo Dios había guiado en diversas oportunidades. Ya eran las 10 de la noche cuando el joven emprendía su regreso a su casa. Sentado en su auto, comenzó a orar. Dios, si todavía hablas a la gente, por favor, háblame a mí. Yo te voy a escuchar. Voy a hacer todo lo que pueda por obedecerte. Mientras manejaba por la calle principal de la ciudad, tuvo un pensamiento extraño: parar y comprar un litro de leche. Sacudió su cabeza y dijo en voz alta: ¿Dios, eres tú? Como no tuvo ninguna respuesta, siguió su camino hacia su casa, pero nuevamente el pensamiento llegó: compra un litro de leche. El joven recordó cómo el pequeño Samuel le reconocía la voz del Señor y acudía a pedirle ayuda a Elí. Está bien, Dios, en caso de que seas tú, voy a comprar el litro de leche. Fue y compró, estacionó su carro y compró el litro de leche.
Cuando cogió su carro iba avanzando y escuchó de nuevo una voz: voltea a la izquierda. Y él como que: Señor, ¿eres tú? Dijo: no, no es Dios. Siguió derecho. Más adelante volvió a escuchar: voltea. Y él dijo: bueno, Señor, pues si eres tú voy a voltear. Y decía: realmente estoy loco. Pero lo hizo. Más adelante, cuando iba en el camino, dijo: detén el carro. Y él detuvo el carro. Y él dijo: ve a esa casa y entrega el litro de leche. Y el joven se bajó de su carro. Dijo: no, estoy loco, es bastante tarde, todas las luces están apagadas, no es Dios. Y se subió de nuevo a su carro y cerró su puerta, pero estaba ahí como inquieto y volvió a escuchar: ve y entrega el litro de leche. Y el joven dijo: está bien, Señor, pues si eres tú, pues bueno, me podrán decir loco, de pronto me podrán regañar, me podrán vaciar, pero finalmente el joven quiso hacer caso. Así que se bajó, llegó hasta casa, golpeó. Cuando bajó un señor serio, mirándolo mal, y él en su mente decía: ¡ay, Señor, si no eras tú! Cuando de repente él en su miedo dijo: es que esta leche es por usted. El señor de la casa tomó esta leche, salió corriendo al segundo piso, la entregó a su esposa desesperada bajó al primer piso, entró a la cocina. Cuando calentó la leche, el señor salía con un bebé en brazos. Y el Señor, con lágrimas en sus ojos, le dijo: estábamos orando a Dios porque no teníamos que darle de beber a mi bebé. Y fue ahí cuando entendió el joven que el que le hablaba era realmente Dios. Y saben, muchas veces, a veces Dios nos habla y a veces Dios está ahí diciendo: haz esto, haz lo otro, y nosotros hemos sido a veces necios en nuestra obediencia a Dios. Y saben, ¿cómo puede usted reconocer la voz de Dios? En la intimidad, en la oración. Entre más tú ores, más va a ser tu espíritu sensible a escuchar la voz de Dios. Entre más tú ores, tú vas a ser más sensible a poder decir: sí, esta voz es de Dios. O a poder decir: no, esta voz viene de mi interior o de mis amigos. Y saben, cada vez que escuchamos la voz de Dios vamos a obtener bendiciones y victorias. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que Moisés decía: Jehová habló a Moisés. Y lo repite en el versículo: entonces Jehová habló a Moisés. ¿Saben? Moisés ya venía, cuando hemos estudiado el libro del Éxodo, Dios ya venía hablándole a Moisés. Pero Moisés tal vez tenía ese temor y decía ahí: en la tierra de Egipto, entonces dijo Jehová: di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. ¿Sabe? Dios fue específico con Moisés y le dijo: ve a Faraón y tú hablarás todo lo que yo te diga. Entonces Moisés en este momento escuchó la voz de Dios y obedeció su llamado. Así que fue y empezó a hacer todo lo que vamos a hacer. ¿Saben? Pero a veces nosotros podemos empezar a escuchar la voz de Dios, pero a veces nuestro orgullo, nuestra voluntad, nuestros miedos tal vez hacen que a veces nos desviemos y escuchemos otras voces. Y yo quiero que usted vaya ahí a 1 de Samuel, no pierda ahí Éxodo, póngale ahí su separadorcito, y vaya a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Y sabe, aquí había un hombre que fue Saúl. Y sabe, Saúl fue el primer rey puesto en Israel, que inicialmente, ¿sabe qué? Samuel escuchaba, Saúl escuchaba la voz de Dios a través del profeta Samuel. Pero ¿sabe? Después de tiempo, tal vez él vio que el Señor lo usaba mucho en las guerras, ganaba, era victorioso y pasó algo importante. Y escucha ahí, 1 Samuel capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dice ahí? Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió: di.
aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra para que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión de Jehová que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muy fuerte, ¿verdad? Resulta que quise hacer este paralelo de cuando obedecemos la voz de Dios, tenemos bendición. Pero cuando desobedecemos a la voz de Dios, el Señor quita su bendición. Y saben, este rey Saúl, dice, como lo leímos en el texto, fue escogido entre los pequeños, fue ungido por Jehová, fue bendecido por Él. Y saben, cuando él estaba oyendo la voz de Dios, cuando él era sensible, y en ese entonces hablaba a través del profeta Samuel, y le decía: ve y peleas contra los filisteos y vas a hacer esto y esto y ganarás. Y él lo hacía tal cual. En esta ocasión el Señor le había dicho: ve y pelea contra el pueblo de Amalek y no vas a dejar absolutamente nada. Vas a matar absolutamente todo. Pero él obedeció parcialmente. Él fue evidentemente, peleó contra el pueblo de Amalek, ganó, venció, trajo al rey. Trajo los anatemas, los ídolos que tenía ese pueblo. Y me da risa porque aquí dice en el versículo 20: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, al rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Y saben, esa mentira del diablo que se viene y se posa en nuestras mentes, porque creemos que obedecemos a Dios de una manera parcial. Y no, Señor, a Dios debemos obedecerlo tal y como Él nos ha mandado. Y resulta que en el versículo 26 dice ahí: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y sabe, a veces nos pasa eso a nosotros, inclusive a mí, ¿sí? Porque a veces como que nos negamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado. Pero no esperemos a que el Señor nos diga y nos deseche. No esperes que Dios llegue ese momento en que el Señor te ha hablado y te ha hablado y te ha hablado y te niegas, te cierras tanto a ti mismo, que el Señor llegue y nos deseche. Amén. Así que definitivamente debemos reconocer la voz de Dios y obedecer su voz. Amén. Miren en cambio la vida de Pablo. Mire allá a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. ¿Saben? La conversión de Pablo fue una conversión inmediata. Pablo era uno de los que estaba persiguiendo a todos los hijos de Dios, luchaba, los metía a la cárcel, era tremendo. Pero cuando él escuchó esta voz, decidió convertirse. Dice ahí Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos
hombres o mujeres. En este camino los trajeron presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en su tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y sabes, se conoce la historia de Pablo, y fue un hombre grande, respaldado por Dios. Pero saben, en este momento, cuando escuchó la voz de Dios, decidió levantarse y decidió empezar a hacer lo que Dios le había mandado. Y Dios en esta noche nos dice que debemos empezar a levantarnos y a obedecer su voz. Amén. A que empecemos a obedecer lo que Él nos ha mandado. Y aquí viene la segunda evidencia, y es reconocer mis debilidades. ¿Saben? Dios me ha mandado a hacer algo, pero yo debo reconocer mis debilidades. ¿Y sabe para qué debo reconocer mis debilidades? Para que Dios sea manifiesto en mi vida. ¿Para qué debes reconocer tus debilidades? Para que Dios sea manifiesto en tu vida. Mire ahí el versículo 30 del libro de Éxodo, capítulo 6. Y dice: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios. He aquí yo soy torpe de labios. ¿Usted cree que esta era la primera vez que Moisés le decía esto a Dios? No. Cada vez que Jehová le hablaba a Moisés, Moisés decía: Señor, pero yo soy torpe de labios. Esta tal vez era una de las debilidades de Moisés. Pero el Señor ahí en su debilidad empieza a potencializar ese llamado que ha hecho en tu vida. Ahí en medio de tu debilidad, Dios empieza a manifestarse en medio de tu vida. Porque ¿sabes quién hace las cosas? No las haces tú, las hace Dios a través de tu vida. Y ¿sabes? En medio de estas debilidades debemos hacer dos cosas. La primera es quitar mis temores. ¿Sabes? Porque la debilidad trae temor a mi vida. Porque yo tal vez me creo menos, porque yo tal vez veo a los demás y no, pero es que este sí, pero es que yo no lo puedo hacer igual, o no lo puedo hacer mejor. El Señor en esta noche nos dice: quita tus temores. Si bien eres débil, en esa debilidad Dios empieza a hacer cosas grandes en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que en primero es quitar mis miedos. Y en segundo lugar, y esta es una muy importante, y es quitar las excusas. ¿Sabes? A veces nos llenamos de excusas para no cumplir el llamado de Dios. Este chico que escuchaba la voz de Dios, cuando el Señor dijo: ve y compras el litro de leche, no, es bobada mía, no lo es. Volvió a escuchar una segunda y una tercera hasta que lo hizo, ¿verdad? Y a veces presentamos excusas. Y por eso les digo que Dios me ha hablado mucho en este pasaje, porque creo que yo muchas veces presento excusas para pararme en este lugar y predicar. Pero sabes, en medio de esa debilidad, Dios te usa. Así que Dios te manda a quitar el miedo. Debes quitar el miedo, no sea que tengas miedo. Tal vez tienes miedo: Señor, pero ¿por qué voy a dejar esto si es lo que me suple mi alimento para ir y servirte? Ahí Dios se manifestará. Tal vez el miedo al fracaso: Señor, pero es loco, tú me has llamado a las naciones, no lo puedo creer, tal vez fracasaré, soy torpe de labios, no sé hablar bien en el público. Ahí en ese miedo el Señor empezará a traer ese potencial en tu vida. Amén. Así que hoy 13 de marzo llegó el momento de dejar a un lado las excusas y el miedo, para empezar a cumplir ese propósito que Dios ha traído tu vida.
Amén. Dios tenía ese propósito perfecto con su vida. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo para nosotros? Jesucristo. ¿Sabe? Jesús tenía un propósito específico y era traer salvación a todo el mundo. Moisés tenía un propósito específico y era libertar al pueblo de Israel. ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué Dios te ha llamado? Tal vez Dios no te ha llamado a pararte en un púlpito, pero tal vez Dios te ha llamado a que tu púlpito sea tu familia y ganes a tu familia. Tal vez Dios te ha llamado a que llegues al vecino y le prediques y lo ganes para Cristo. Tal vez Dios te ha llamado a ir a los hospitales, orar por los enfermos y que se levanten. Yo no sé, Dios, a qué te ha llamado, pero de lo que sí estoy segura es que cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito y un llamado específico de Dios. Así que llegó el tiempo en que primero empieces a escuchar más la voz de Dios, y por eso es importante que ores y leas su palabra, porque ahí Dios te habla. ¿Sabes? Llegó el tiempo en que reconozcas esa debilidad, dejes a ese lado sus excusas, sus miedos y empieza a actuar. Así le digan que está loco. Esa historia que leí inicialmente, tal vez todos pensarían, ese joven está loco, pero llegó y cumplió un propósito de alimentar a un bebé. Moisés cumplió el propósito de ir y sacar al pueblo de la esclavitud. Amén. Y mira Jesús, Mateo capítulo 26, versículos 38 al 44. Mateo capítulo 26, 38 al 44. ¿Saben? Jesús tenía un propósito inmenso y yo creo que supremamente difícil de cumplir, era llegar a la cruz. Y Él nos muestra su humanidad aquí. Dice ahí, ¿ya lo tiene? Amén. Dice 28, 38 al 44. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿A quién les dijo? A sus discípulos, ¿verdad? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Sabe? Yo vi este ejemplo precioso de Jesús. Nuestro mejor ejemplo definitivamente es Jesús. Y yo creo que Él en su humanidad fue allá y le decía: Padre, pasa de mí esta copa, diciendo: Señor, no quiero, no tengo miedo a llegar a la cruz. Dice que Él estaba triste, y a veces nosotros también estamos como así, pero Él oró 1, 2, 3 veces, pero finalmente cumplió la voluntad ¿de quién? Del Padre. Sobre su voluntad cumplió la voluntad del Padre. Y sabes, a veces tenemos que dejar muchas cosas a un lado, muchas. Tal vez sacrificar aún nuestra propia familia para hacer la voluntad del Padre. Tal vez sacrificar mis deseos profesionales de éxito para hacer la voluntad del Padre. Amén. En tercer lugar, debo reconocer que soy representante de Dios en esta tierra. Y saben, me impactó ese versículo bastante. Mire ahí el capítulo 7, versículo 1.
Y esa es una evidencia de nuestro llamado, que yo soy representante de Dios. Y dice ahí en capítulo 7, versículo 1 del Éxodo, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Sabe? Dice, usted no tema, tranquilo, yo lo he constituido Dios. Usted ante Faraón será como representante mío. No le estaba diciendo que iba a ser como un Dios, porque en Egipto era una ciudad bastante, creían en muchos dioses. Entonces es muy diferente que yo te voy a constituir Dios para Faraón, a decirle vas a ser un Dios para Faraón. Son dos cosas muy diferentes. Pero ese de constituir Dios me hace representante de Dios en la tierra. Y dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que yo deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Sabes? Cada uno de nosotros somos, ¿qué? Representantes de Dios en esta tierra. Y eso es muy hermoso, pero eso me hace más responsable. De primero, guardar mi testimonio en donde Dios quiera que me ponga. Si tú eres representante de Dios en la tierra, debes ser luz en la tierra. Si tú eres representante de Dios en la tierra, debes hablar como Dios habla. Si tú eres representante de Dios en la tierra, debes comportarte de tal manera que sea Dios en tu vida. Amén. Mire ahí a Juan capítulo 5, versículo 19. Y como lo he dicho, nuestro claro ejemplo es Jesús. Y sabe, Jesús siendo el mismo Dios, Él siempre recalcaba que no era su voluntad, sino era la voluntad de su Padre. Así que debemos ser obedientes en Él. Mira ahí Juan capítulo 5, versículo 19-20. ¿Ya lo tienen? Yo no. Juan capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice ahí la palabra: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y decía Jesús ahí que Él no hacía las cosas por Él mismo, sino que siempre lo hacía por su Padre. ¿Sabes? Cuando eres representante de Dios, las cosas que tú haces las vamos a hacer a través de el Padre, porque el Padre todo lo que nos diga lo haremos. Mira ahí Juan capítulo 4, versículo 34, unas hojitas atrás. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Quién lo dijo? Jesús. Si el mismo Dios lo dijo, ¿cómo más nosotros debemos hacerlo? Y sabe algo que me gusta acá, y dice: mi comida es que haga la voluntad del Padre, y escuche esto, y que acabe su obra. Sabes, nosotros a veces hacemos la voluntad del Padre a medias y no acabamos la obra que Él nos ha mandado. Entonces pensamos que porque hacemos ciertas cosas ya lo hice todo. No, usted debe acabar la obra que Dios le ha mandado. Usted debe terminar lo que Dios le ha dicho que empiece, finalizarlo hasta que el Padre le diga: muy bien, has hecho la tarea perfecta. Así debe ser nuestra vida. Y ve ahí Juan capítulo 6, versículo 38. 6:38. Dice ahí la palabra del Señor: porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Poderoso. ¿Sabe por qué me gusta ponerle el ejemplo de Jesús en contraste? Porque Jesús era Dios. Y él podría haber dicho: bueno, yo hago esto, destruyo, chasco mis dedos y ya. O doy una palabra y ya. Jesús mismo nos dio el ejemplo de hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, del que nos ha creado. Y como representantes de Dios en la tierra, yo debo hacer la voluntad del Padre. Amén. Y en último lugar, reconocer la soberanía de Dios. ¿Debo reconocer qué? La soberanía de Dios. ¿Sabe? Dice ahí el versículo 3 al 5. Yo de Éxodo, versículo 3 al 5 del Éxodo. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. Y saben, cuando Dios me ha llamado, cuando Dios te ha llamado, tú debes reconocer la soberanía de Dios, y que si Él te dice para la derecha, ¿tú vas para dónde? Para la derecha. Así a mí me parezca que para la izquierda es mejor, yo debo agarrar para la derecha. Y saben, me sorprendí en este texto porque dice: vas, Moisés, y le dirás a Faraón esto y esto y esto, pero yo endureceré el corazón de Faraón, y el Faraón no te va a oír, Moisés. Y yo creo que Moisés decía: a ver, Señor, pues usted me va a mandar, pues simple, póngamela fácil, póngamela sencillita, yo llego allá, digo una voz y ya el Faraón me entrega a todo el pueblo de Israel. Pero sabe, Dios quería mostrar su soberanía. Dios quería mostrarle al pueblo de Egipto y al Faraón que Él era el Dios que había dado la orden de liberar a su pueblo. ¿Saben que el Bilim, más adelante lo verán ustedes, que el Bilim, las 10 plagas? Y saben que no era una coincidencia las 10 plagas, porque Egipto, como les había yo dicho, era un pueblo que creía en varios dioses, ¿cierto? Entonces él tenía el dios del río, él tenía el dios de la muerte, él tenía la diosa de la fertilidad, él tenía un poco de dioses tenía, y cada uno de esos dioses Dios fue atacándolos, mostrando aún más su poder y su soberanía. Entonces decía: no, nosotros tenemos a nuestro Dios que cuida las aguas, y el Dios que nos da, Él cuida el mar. Y entonces, ¿qué hizo Dios en la plaga? ¿Qué hizo? Convirtió toda el agua en sangre. Entonces los egipcios decían: no, pero ¿cómo? Nuestro Dios no permitirá que los hijos, los primogénitos se mueran, porque nuestro Dios de la fertilidad está sobre todo, y de la muerte es el que tiene el control. Y al otro día todos los primogénitos muertos, porque Dios lo decidió hacer, para mostrar una soberanía de su poder y de su autoridad. ¿Sabes? Cuando Dios te ha llamado, Dios siempre te va a respaldar. Cuando Dios decide llamarte para hacer algo, Dios nunca te va a avergonzar. ¿Puede venir la prueba? Claro. ¿Puede venir las cosas? Claro. ¿Puede venir la enfermedad? Claro. Pueden venir todas esas cosas, pero siempre, finalmente, Dios te dará la victoria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así que yo quiero que usted mire ahí en Romanos capítulo 9, versículo 14, y usted va a mirar un texto donde habla de esa soberanía del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículo 14.
al 19, y dice ahí la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que ya tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende? De Dios, ¿cierto? Entonces ahí dice que no depende del que quiere, del que corre, depende de Dios. Y dice que ahí dice el versículo más adelante, porque la escritura dice a Faraón: por esto mismo te he lavado para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace por sobre todas las cosas, aún por sobre ti mismo. ¿Y sabes qué significa esto? Que cuando Dios te ha llamado, cuando Él te ha llamado y lo hace de amor, y Él empieza a llamarte, tú te niegas, vuelve y lo dice, tú te niegas, Él empieza a tratarnos y a formarnos, y nos dolerá, nos dará rabia, no nos gustarán muchas cosas, pero en su soberanía Él lo hará porque quiere lo mejor para tu vida. Amén. Así que son estas 4 cosas, sabiendo y dando esa evidencia de que Dios te ha llamado. Primero, debo reconocer la voz de Dios, diferenciar la voz de Dios de mi voz, que es lo más difícil, porque a veces sobrepones tu voz a la de Dios. 2, reconocer mis debilidades para que Dios se muestre en mi vida. 3, reconocer que yo soy representante de Dios en la tierra y debo comportarme como tal. Y 4, reconocer la soberanía de Dios, porque debo ser obediente a lo que Dios me ha llamado. Amén. Así que esta es la palabra que Dios nos ha querido traer en esta noche. Y yo no sé si usted tal vez en esta noche tenga que decirle: Señor, perdóname porque no he escuchado tu voz, o Señor, realmente quiero quitar mis miedos, mis temores, mi duda, quiero dejarlo a un lado para poder empezar a actuar como tú me has llamado. O decirle: Señor, definitivamente yo no estoy siendo representante tuyo en esta tierra, estoy fallando en eso. O decirle: Señor, tal vez me he negado a tu soberanía y he sido necio o necia a ese llamado.